España, 16 de agosto de 2017. Ese día, el ingeniero Antonio Navarro, de 36 años, fue hallado sin vida en el garaje de su departamento, apuñalado varias veces. Una muerte violenta y sin motivo aparente que asustó al país y seguramente también te asustará. Por todas las capas de este caso, que es más que insólito. En menos de 6 meses el crimen fue resuelto cuando las investigaciones revelaron sucesos extraños alrededor del señor Navarro y que su vida ya estaba en peligro desde hacía bastante tiempo. Un caso criminal sórdido en el que la víctima fue prácticamente olvidada porque la prensa se concentró en los asesinos y en una increíble historia de seducción y sexo que continuó incluso dentro de él. Yo soy Marcos Campos, sean todos muy bienvenidos, pues sí, es un caso bastante insólito como les dije, así que prepárate para lo que estés haciendo y pon atención a esta historia. Al final comenten porque quiero saber su opinión, ¿de acuerdo? Por todo lo ocurrido aquí, porque es algo así, no lo creerán. Ya deja un like, un comentario, aunque sea un emoji, que me ayuda bastante. Únete a nuestro club de miembros si puedes, me ayuda mucho en las producciones. Si no, no pasa nada. Pero eso que dije ya ayuda bastante también. Un comentario con un emoji y un like. De acuerdo, mensajes dados, vamos a los hechos. Transcripción de la investigación de Parra. Hoy iniciamos directamente con el caso, ¿verdad? ¿Por qué cambiamos un poco el orden de la presentación? El cuerpo sin vida de Antonio Navarro fue encontrado boca abajo en el garaje del edificio donde vivía con su esposa. Después de descartar el robo como motivación del crimen, la investigación se amplió. Una vez que los agentes de la Unidad de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia creían que el autor o los autores del crimen estaban esperando a la víctima en el garaje. Premeditación, es decir, nada ahí parecía un ataque aleatorio al azar. Y el análisis de las conversaciones en aplicaciones de mensajería de los celulares de los sospechosos terminó revelando todo lo que la policía necesitaba saber. Y mis queridos abdudos, ¿verdad? Aunque nos guste bastante un cierto suspenso en los relatos de casos criminales, lamentablemente en este caso, aquí eso no va a pasar, no va a ser posible, porque no hay manera de contar esta historia si no es así, sin revelar como que así de inmediato lo que estaba pasando. Después de todo, cualquiera que sigue los crímenes reales puede oler algo sospechoso a una milla, ¿verdad? Es así, entonces vamos a llamar a las cosas por su nombre. María Jesús Moreno Cantó. María, la ingeniera del asesinato, tenía varias pólizas de seguro de vida y también de accidentes. Así que, por supuesto, la investigación se centró en María Jesús Moreno Cantó, la esposa de la víctima, una joven llamada cariñosamente por los amigos como Madge. Bueno, Madge tenía 26 años. Era enfermera y se dividía entre dos trabajos, donde siempre fue conocida como una profesional inteligente y responsable. Sobre la biografía de la viuda de Antonio Navarro, hay algunas cosas que deben conocerse. Ella nació el 6 de septiembre de 1990 en Alicante, una ciudad española con cerca de 350.000 habitantes. Ella es hija de una familia rica, con fuertes convicciones religiosas. Estudió en el tradicional Colegio Católico Santa María Magdalena de las Carmelitas. Ella era considerada en la infancia como una chica tímida. Al inicio de su vida adulta, ella se transformó. A pesar de eso, la timidez terminó cuando ella, junto con sus amigas, descubrió los placeres de la agitada vida nocturna de Valencia y también de Barcelona. ¿Sabes lo que significa, cierto? Vida loca. Rápidamente, Madge aprendió a llevar una especie de vida doble. ¿Sabes? De chica buena y responsable. Pero por otro lado, la cosa se ponía salvaje. Detrás de su carita inocente, ella escondía su verdadero yo, una persona con un apetito sexual incansable, manipuladora de los amantes que tenía, muy ambiciosa y capaz de matar. Y, como ya mencioné aquí, Madge dividía sus horas de enfermería entre dos hospitales, Tamanices y también en una casa de reposo en Torrenton.
siempre considerada, como vimos, también una profesional dedicada. Ella siempre estaba en sus lugares de trabajo, tan desesperada que siempre estaba dispuesta a doblar turnos, a hacer horas extras, ¿sabes? Cubriendo ahí eventuales ausencias de los colegas. Pero que quede muy claro aquí que ella estaba lejos de ser una persona altruista, ¿eh? Ella solía hacer esas cosas, usar sus horarios locos de los trabajos, horas extra y todo eso, para poder estar fuera de casa y tener citas con los amantes sin que el esposo sospechara. Y no escuchaste mal, ¿no, amantes? Normalmente uno tiene solo uno, ¿verdad? Mira esto. De hecho, ella hizo eso incluso la noche anterior al asesinato de Antonio, la telaraña de una viuda negra. Chavos, recuerdo que en algún relato más antiguo, en los episodios más viejos aquí del canal, ya hablamos de mujeres que, por la prensa, son comparadas con arañas, las famosas viudas negras. Esas especies que practican el canibalismo sexual donde la hembra devora al macho después de aparearse. Pues bien, en 2017, con apenas 26 años y casada desde hace pocos meses, doña Meige elaboró un plan sencillo para acabar con la vida de su esposo, el ingeniero Antonio Navarro. La idea de ella era convertirse en una viuda rica recibiendo la herencia y también los bienes que tenía su esposo, las pólizas de seguro, todos los premios que estaban ligados a eso y también una pensión del difunto. Por supuesto, su sex appeal, su poder de seducción, resultó muy útil para envolver en su red a personas capaces de hacer el trabajo sucio de asesinar a Antonio por ella sin que tuviera que ensuciarse las manos. O sea, ella podría manipular fácilmente a un hombre para ejecutar su plan. Y Mage no tenía solo una opción, como les comenté, ella tenía varias. Más tarde, los investigadores del caso hicieron público que la mujer tenía 4 amantes simultáneos a quienes veía regularmente. Y para administrar esas relaciones, además del esposo y los trabajos, María Jesús, o Maje, llevaba una agenda súper organizada. Así es, sus aventuras amorosas requerían mucha atención. La cuestión era cuál de ellos, es decir, de los amantes, estaría listo, dispuesto a convertirse en un asesino por ella. Los hombres eran los siguientes: Tomás, un fisioterapeuta con quien tuvo un romance por casi un año; José, un publicista con quien pasó la noche anterior al asesinato; también Sergio, un guardia de la ciudad de Barcelona; y Salvador, de 47 años, compañero suyo en el hospital, Manises, que conocía a Magé desde 2015 de un trabajo anterior. Sergio, el guardia, ya en su declaración a la policía, describió que Magé era una depredadora sexual, según este hombre. Entonces se conocieron en un club nocturno y esa misma noche tuvieron intimidad física en una escalera y también en un baño público. Todo muy caliente. El que fue premiado para ser el ejecutor del crimen, sin embargo, fue el tonto de Salvador, descrito por las fuentes como un títere de la amante. Para quien no se acuerda, Salvador era su compañero de trabajo. ¿Está todavía en el hospital? Él representaba el papel de un esclavo voluntario y enamorado de los encantos sexuales de la mujer. Al menos ese fue el argumento de su defensa durante su juicio. Magé habló de él con algunas amigas y de cómo se interesó por el compañero, que era un técnico de enfermería, 20 años mayor que ella. Miren lo que ella dijo. Ahí estaba él, sonriente, con los ojos brillando en el puesto de enfermería del 3er piso. Me gustaba él, me sentía atraída por él, yo lo quería. Su olor, su presencia, su mechón de cabello cayendo, su gorrito. Él cayó rendido ante los encantos de la enfermera, siempre tan dispuesta a salir de copas con él. Si es que me entienden. Entonces, ante todo eso, en ese escenario, en medio de una confusión abrumadora, Salvador fue convencido de eliminar el único obstáculo entre su felicidad completa, que era el esposo de su amada amante. Un detalle: Salvador ya estaba casado y tenía una hija pequeña, pero su esposa no necesitaba morir en este plan, ya que ella no tenía nada. No habría ganancia con una eventual muerte de ella. Así, en este cuadrado amoroso, y no un triángulo como suele suceder, la persona que tenía que desaparecer era el pobre Antonio Navarro. Todo fue cuidadosamente planeado por la eficiente Magé,
quien le proporcionó al amante la llave del garaje, así como información detallada sobre el horario en que la víctima estaría allí. Salvador entonces compró un cuchillo con una hoja de 15 centímetros de largo. Entonces, su parte sería esperar escondido entre los vehículos, ahí en el garaje, hasta el momento de sorprender a su objetivo. El crimen ocurrió alrededor de las 7:40 de la mañana de un miércoles, 16 de agosto de 2017, cuando Antonio Navarro entraba en su Peugeot blanco 208 para ir al trabajo. Recibió 6 puñaladas en el pecho, 4 de ellas en el corazón, lo que provocó su muerte instantánea. Sin embargo, el cuerpo fue hallado por un vecino cerca de las 3:30 de la tarde. Al día siguiente de la muerte de su esposo, la viuda le habló a Rosil, una amiga que sabía del crimen. Ahora vamos a festejar con chicos guapos, ya que no puedo festejar con mi Antonio. Que descanse en paz. A partir del momento en que sospecharon de María Jesús, los policías iniciaron una investigación que, además de los interrogatorios y búsquedas habituales de evidencias, invirtió mucho en recursos tecnológicos. Toda la comunicación fue rastreada, no solo con la ruptura del secreto telefónico, sino también con intervenciones en los celulares. Entonces, en los días siguientes al crimen, Magé y Salvador mantuvieron conversaciones, sin saber que la policía había intervenido sus teléfonos. Así, los investigadores descubrieron cómo ocurrieron realmente los eventos. Estas pruebas llevaron a la denuncia de los amantes como responsables del crimen. Sin embargo, Salvador confesó y asumió la responsabilidad, exonerando a su amada. Quienes conocían a Salvador decían que estaba hechizado. Ese amor parecía una enfermedad, pero la cura llegó. Unos meses en la cárcel, lejos de los brazos de Magé y algunos buenos consejos de su familia, hicieron que Salvador Rodríguez recuperara la razón y denunciara a su amante como la autora intelectual del homicidio, como la mente maestra detrás de ese crimen. Antes de eso, Magé escribió 5 cartas a su amante, enviadas por otros prisioneros. No es que ella sintiera algo profundo por él. Magé solo estaba asustada con la posibilidad de ser delatada, así que necesitaba alimentar esa historia de amor entre ellos. Pero el pacto de silencio y fidelidad entre ellos duró solo 10 meses. Pues cuando Salvador descubrió que Magé no podía controlarse, así es, él estaba manteniendo una relación con otro recluso en la prisión de Picacente. Sí, se le abrieron los ojos a una realidad obvia, que había sido manipulado, engañado. Sí, amigo, es solo el nombre, ¿ok? El nombre de la prisión, eso ahí. Entonces, en noviembre de 2018, Salvador Rodríguez pidió declarar ante el juez y reveló el plan de María Jesús para deshacerse de su esposo. Juicio y sentencia. Durante el juicio que ocurrió en 2020, se consideró probado que María Jesús Moreno Cantó, la viuda negra de Patraix, convenció a su amante Salvador Rodríguez de matar a su esposo. En 2017, la defensa de Magé afirmó que sufría abuso y no podía soportarlo más. Pero no había pruebas, así que el jurado no quedó convencido. 2 meses antes del crimen, ella intercambió varios mensajes por Telegram con otro amante. No Salvador, ¿ok? ¿A quién? Magé dijo que quería matar a su esposo, entre comillas. También se comprobó, amigos, que ella intercambió varios mensajes de texto con un hombre el mismo día en que supo de la muerte de su esposo y cuando se encontró el cuerpo. Ese hombre escribió lo siguiente. Y ella respondió, Pocos días después de eso, Magé le confesó a ese hombre que estaba casada y que su esposo había muerto, pero que ella ni siquiera estaba afectada porque el matrimonio iba mal y ya ni dormían juntos, casi no se hablaban. ¿Puedes creerlo? La viuda todavía mintió, afirmando que había 2 líneas de investigación sobre la muerte de su esposo. Antonio habría sido asesinado por un grupo yihadista para robarle su auto. Antonio fue víctima de un crimen. Entonces, sería el asesino, quien también habría matado a otra persona en esa región. Y después de esas explicaciones, si es que podemos llamarlas así, el novio lo que sea que ese hombre era para ella, se sorprendió mucho, pero terminó perdonando a su amada Magé.
Así que continuaron con la relación. En el juicio, él dijo, siempre la vi cariñosa, tranquila y simpática. Creí que tuvo mala suerte porque mataron a su esposo. ¿Quién pensaría distinto? Amigo, es demasiado extraño, pero espera porque hay más, ¿ok? ¿Qué encanto tiene esa mujer, eh? Dios mío, ¿qué hacía esa mujer con esos tipos? ¿Surrealista? Tomás, protagonista de otra relación de Magé que había comenzado antes de que ella se casara con el difunto Antonio, también fue relevante en el juicio. ¿Está bien? Tomás, por si no recuerdan, es el fisioterapeuta con quien Magé tuvo una relación de 1 año. Vean lo que se dijo sobre él en el juicio. Después del matrimonio, Magé y Tomás siguieron viéndose unas 3 veces por semana, porque Magé dijo que su esposo tenía cáncer y que ella tenía que cuidarlo, que no podía dejarlo solo. Después de todo, ella era enfermera. Sin embargo, la relación entre ella y su esposo no tenía sentido. Ella estaba harta de él, tan cansada que quería que él muriera para quedar libre de esa carga. Y también era necesario saber que Antonio abusaba psicológicamente de ella. Aquí, chicos, solo para resumir, ella ya conocía a ese tipo, ese fisioterapeuta. Ya andaban en algo. Se casaron, ella se casó, ¿no? Con uno, la víctima, con el tipo con el que planeó todo para matarlo. Y después siguió con ese tipo ahí. Simultáneamente con los otros también ahí. Ve el tamaño del desastre. Una historia bastante trillada, yo diría, ¿no? Que llega a ser ridícula esa excusita, todo ese rollo de que tenía que cuidar al marido y todo eso, ¿no? Bueno, después de la muerte de Antonio, Magé se comunicó con ese amante. Luego, Tomás, para informarle que era investigada y pedirle que no hablara con la policía sobre la historia repetida que mencioné del cáncer del esposo. Ante todo lo que estaba pasando, queda claro que era solo otra mentira de ella. Rosil, esa mejor amiga de Magé, ¿se acuerdan de ella? Así es, también testificó en el juicio y afirmó que Antonio maltrataba psicológicamente y se portaba mal con su esposa. Magé quería separarse porque no era feliz en el matrimonio. La pareja discutía por dinero. Magé sufrió mucho por la muerte de su esposo y decía que nunca superaría la pérdida de Antonio. Fue un largo camino hasta que ella se recuperó. En cuanto a los amantes de Magé, María Jesús, la fiel amiga Rosil, dijo que desconocía el asunto, que nunca había escuchado hablar de eso. Salvador, por ejemplo. Y entonces, ¿qué onda, gente de aquí? Eso es lo que yo pienso, no se puede saber. Si eso se trata solo de otra persona manipulada por Magé. En defensa de Salvador, se escuchó el testimonio de su esposa, quien dejó claro que él era un buen padre, un buen esposo. Salvador era un hombre religioso que tenía una relación muy especial con su hija. Sin embargo, ese buen hombre no fue capaz de levantar la mirada durante esa declaración ni de resistirse ante los encantos de la amante. Es un asunto bastante complejo, bastante complicado, pero al final voy a comentar sobre eso, hablando de Magé. Pero también se aplica al amante, ¿de acuerdo? Finalmente, separadas las mentiras de las verdades. María Jesús fue condenada a 22 años de prisión y Salvador Rodríguez a 17 años por apuñalar fatalmente al esposo de su ex amante. Ahora, y para que conste, amigos, desde que ella entró a la prisión se ha mantenido en forma. En realidad, ella siempre fue una mujer con una autoestima muy fuerte, acostumbrada a usar la belleza física como moneda de cambio, siempre que creía que valía la pena. Así, su trabajo de mantenimiento y limpieza dentro de la prisión le permitió relacionarse con varios reclusos en la cárcel de Picacente, hombres incapaces de resistirse a los poderes de seducción de Magé. Inicialmente, ella estuvo prohibida de ejercer su profesión dentro de la prisión. Sin embargo, después de algunos meses, fue asignada a la enfermería. Me da risa el nombre de la prisión por su extraña ironía. Novedades sobre la viuda negra aparecieron en los medios en 2023, cuando se publicaron noticias de que estaba embarazada de 3 meses y que el padre de su bebé era otro recluso, también cumpliendo condena por asesinato. No es misericordia. Las fuentes informan que las relaciones íntimas están permitidas en algunas prisiones mixtas de España. Aunque no fuera así, el canto de esa sirena haría que marineros se ahogaran en sus brazos. Cartas interceptadas dentro de las celdas comprobaron que Magé no perdió el tiempo y estaba involucrada con varios hombres. No sabemos si fueron noviazgos secuenciales o simultáneos. ¿Se lo pueden imaginar, chicos?
Bueno, ya estaba prevista, entonces, su transferencia a otra prisión, en Alicante, donde existe una estructura obstétrica para el nacimiento de los hijos de las internas. Los niños pueden estar con sus madres hasta los 3 años y reciben atención médica, social y actividades pedagógicas. La mamá de Magé, quien luego obtuvo la custodia de su nieto, declaró que visitaba cada semana a su hija y a Davi. A pesar de que ellos estaban bien, la mujer declaró lo siguiente: no deseo que nadie tenga un hijo. Davi ya cumplió su condena y salió de la cárcel. Magé, por otro lado, todavía tiene por delante un largo periodo tras las rejas. Conclusión. Pobre de esa niña, ¿verdad? Como todas las que nacen en esas circunstancias. Conociendo la historia me quedé pensando, ¿saben, chicos? Como mencioné, eso también aplica al amante. Pero voy a hablar aquí de Magé. Magé tenía, hasta donde se sabe, al menos una buena educación, ¿verdad? Una familia estructurada que pudo darle una educación muy bien fundamentada. Ella tenía su fe así como la de su familia. Ella estudió, se graduó, tenía todo. Ella estaba ahí, dentro de un contexto que normalmente pone a las personas en una buena vida, ¿no? O por lo menos lo posibilita. No es una regla, pero lo posibilita. La pregunta es, ¿cómo pudo haberse desviado tanto? ¿Qué pudo haber pasado para tener ese comportamiento que inevitablemente iba a terminar mal, no? Varios amantes a la vez estando casada, ¿no? También hombres casados con hijos. De una forma u otra, iba a terminar mal. Hay que tener mucha convicción, diría yo, para manipular a tanta gente al mismo tiempo y todavía convencer a alguien de asesinar a una persona para mantener una relación extramarital. Claro, con el objetivo de hacerlo oficial, pero es un asunto complejo, ahí es donde no encaja, ¿verdad? Parece que la convivencia con la familia de origen de ella y también con la propia familia que ella formó ahí como una víctima, ¿verdad? Ella no aprendió nada de nada. La respuesta tal vez esté en algo que no depende de convivencia, de educación, de espiritualidad, de varias capas, varias matices que podemos poner aquí en este razonamiento. La respuesta tal vez esté en las, mejor dicho, elecciones. Esas, mis queridos, a pesar de todo, son individuales. Parece que Magé era una ninfómana mortal y ante todo lo que la vida le ofreció, tomó su decisión individual. Decisión que impactó y afectó la vida de muchas personas. ¿No es así? Y eso también se aplica a los amantes, sobre todo a Salvador. ¿No es así? Él fue convencido para hacer una barbaridad por algo que ni siquiera sé qué es. Química, ¿verdad? Un asunto ahí bastante denso para discutir. Pero parece que el tipo estaba completamente drogado por el deseo sexual que sentía por ella. Una atracción, sea lo que sea. La mujer realmente tenía el canto de la sirena. Hermano, te lo dije, ¿no? Este caso es demasiado surrealista y extraño. Confieso que tengo mucha curiosidad por saber el punto de todo, para comprender su punto de vista sobre esto. Es suficiente, hermano, no sé. Quiero la opinión de ustedes. Comenten ahí qué les pareció la historia, me encanta ver su punto de vista y seguro leeré casi todos los comentarios. Gracias por acompañarme, no olvides dejar tu like y comentario, me ayuda mucho. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, califica. Todo eso es muy importante para que sigamos produciendo aquí. ¿Está bien? Un beso para Ruivo, hasta el siguiente episodio.